Este no es un video típico que habla sobre la seguridad. Es cierto que vamos a hablar con algún detalle sobre el estándar para la comunicación de peligros en la ley sobre el derecho a estar informado, pero lo haremos de tal manera que no sea abrumador. Y ahora que empezó el sistema mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, vimos que las compañías necesitarían ayuda con el entrenamiento. Pero lo que no sabíamos hasta que aceptamos este proyecto es cuánto sentido tiene el sistema mundialmente armonizado. Este sistema tiene valor, porque resulta que los empleados sí quieren saber de los peligros relacionados con las químicas que usan en su trabajo, y las compañías que cumplen estarán más preparadas para competir en el mercado mundial. Pero finalmente, y lo más importante es que todos los empleados trabajarán en un ambiente más seguro. Expliquemos de esta manera. En 1982, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, aprobó la Ley del Derecho a Estar Informado. Esta ley dio a los empleados el derecho de saber qué químicos usan. Por ejemplo, ¿qué contiene esta botella? ¿Cuáles son los peligros relacionados con estos químicos? ¿Cómo me puede causar daño? ¿Cómo vestirse para protegerse de esos químicos? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo manejar y guardar los materiales correctamente? Eso aparte de saber qué hacer si algo va mal, como por ejemplo si hay un derrame o peor aún, si llega a necesitar primeros auxilios. Y estas cosas por escrito se consideran como una comunicación de peligros o plan de HAZCOM. A base de esos planes, o sea, la manera como los empleadores obtenían esta información para los empleados, fue mediante las hojas de datos de seguridad de materiales hechas por los fabricantes de los productos químicos. Pero al ver la información escrita de manera tan técnica, causó que muchos empleadores y empleados no le pusieran atención. El ver la frase Chemical X Teratogen no significa nada para muchos trabajadores. Pero al ver la oración Chemical X puede causar defectos de nacimiento, eso sí que cambia la manera de ver el asunto, especialmente para una mujer que puede tener hijos. Los productos químicos que usamos en el trabajo todos los días pueden causar cáncer, infertilidad, discapacidades duraderas, daños duraderos a órganos específicos, daño a los pulmones y hasta la muerte. Pero no son los productos químicos que hacen esto, más bien es la manera como los usamos. De manera que los avisos, las etiquetas y el entrenamiento son importantes. Y realmente no es una carga el que OSHA y Labor e Industrias nos hayan pedido que examinemos de nuevo nuestros planes de HAZCOM, más bien es algo bueno. Hemos visto que muchas compañías han juntado las hojas de datos de seguridad de materiales y las han puesto en carpetas de anillos y los tienen en el lugar de trabajo. Cuando vamos a dar entrenamiento a compañías y se pregunta a los empleados si saben dónde están estas carpetas, muchos saben exactamente dónde se encuentran. Nos dicen, está en el gabinete o está en el escritorio del supervisor. Como vemos, han visto la carpeta o el libro, pero no tienen ninguna idea de qué habla la hoja de datos de seguridad de materiales del producto que están usando, o sea, no saben los peligros. Así es que vemos la importancia de entrenar a los empleados para que comprendan los peligros de los químicos que usan en el trabajo. Pero ¿por qué la necesidad de un sistema mundialmente armonizado? En Estados Unidos hemos sabido por mucho tiempo que podíamos mejorar en informar a los trabajadores de los peligros relacionados con los químicos que usan, y debido a los posibles peligros, algunos sistemas como el NFPA y el HMIS se desarrollaron para advertir de manera visual a los trabajadores. Pero en el pasado no se ha requerido ningún formato estándar y las compañías podían hacer las cosas de distintas maneras. Para complicar el asunto aún más, a medida que se lleva a cabo la globalización de la economía mundial, es mucho más común que productos químicos vayan de un país a otro. También varía mucho la clasificación y etiquetado de esos químicos. Me alegra el que OSHA haya adoptado el estándar del sistema mundialmente armonizado. Antes de eso no existía ninguna estandarización. Aun cuando OSHA adoptó su primer estándar para la comunicación de peligros a principios de la década de los 80, no adoptaron requisitos consistentes tanto para el etiquetado, los recipientes o para las hojas de datos de seguridad de materiales, de manera que no había consistencia. En 1992, las Naciones Unidas desarrolló un modelo no obligatorio para la armonización mundial y así todos entenderían lo mismo. Pero todo era voluntario. De manera que el OSHA federal por fin adoptó el sistema mundialmente armonizado en el 2013. Lo bueno de eso es que nos pone en buena posición con otros países, otras culturas, otros lenguajes. Así todos pueden echar un vistazo a un pictograma de los 9 diferentes tipos que tienen y saber los peligros de los químicos.
y aunque no hablen inglés, pueden entender la naturaleza de los peligros a los que están expuestos. Por lo tanto, no solo hablamos del derecho a estar informado, sino también del derecho a entender. La realidad es que la mayoría de empleadores quieren estar en cumplimiento. El problema es que uno ve 164 páginas de términos legales y formulaciones químicas y es abrumador, así que algunas compañías piensan que esto no aplica a ellos, puesto que no fabrican, guardan, distribuyen ni se deshacen de químicos. Otras compañías piensan que son empresas muy pequeñas o que sus empleados usan productos químicos solo de vez en cuando. El problema es que todos necesitan tener un plan por escrito de HAZCOM, y este tiene que estar en cumplimiento con el sistema mundialmente armonizado. Así que vimos la necesidad de producir este video para ayudar a los empleadores a entrenar a sus trabajadores con este estándar. Se requiere que los empleadores en el estado de Washington desarrollen, introduzcan y mantengan un programa escrito para la comunicación de peligros en cada lugar de trabajo. En lo mínimo debe incluir los sistemas de aviso, el etiquetado, las hojas de datos de seguridad y el entrenamiento que usarán para comunicar a los empleados los peligros de los químicos que usan. Este programa escrito comienza con una lista de todos los químicos que se usan o que están presentes en el trabajo. Estos no son solamente cosas que uno compra en cubetas y que vienen con las hojas de datos de seguridad, pero quizás subproductos que ocurre naturalmente en el lugar de trabajo. Así que tenemos que darles una identificación de producto singular para que estos estén enlazados con una hoja de datos de seguridad. Esto puede ser una lista de los productos junto con un libro de las hojas de datos de seguridad, o puede ser un sistema completamente digital con que esté disponible a los empleados y tengan acceso inmediato. Este es un ejemplo de cómo le puede beneficiar la tecnología. Puede ayudar a encontrar hojas de datos de seguridad y también a tener un sistema para organizarlas y tenerlas disponibles para sus empleados en su trabajo. Sea cual sea el sistema que use, asegúrese de introducirlo como parte del entrenamiento. Así puede estar razonablemente seguro que sus empleados tendrán acceso y sabrán los peligros de los productos químicos que usan. En el plan escrito también deben incluirse los métodos que un empleador usará para informar a sus empleados de los peligros con tareas no rutinarias y tuberías sin etiquetas. Recomendamos a los empleadores que pausen el video y tomen unos minutos para repasar con sus empleados situaciones que pudieran cumplir con este criterio en su trabajo. Luego deben repasar las hojas de datos de seguridad que apliquen. Este tipo de entrenamiento es el que realmente tiene efecto y que se requiere en el estándar tanto para la introducción de un químico nuevo como para un empleado nuevo en el lugar de trabajo. El plan también debe incluir los métodos requeridos y lo que se debe observar para detectar la presencia o el escape de un producto químico, tal como qué clase de sistema de monitoreo usa la compañía, cuál es la apariencia visual de los químicos o un olor relacionado con estos por el que deben estar preocupados los empleados. Y por último, ¿qué medidas deben tomar los empleados para protegerse durante una emergencia? El equipo de protección personal que se requiere o los procedimientos específicos que necesitarán seguir para responder a una emergencia. En el plan se debe incluir con algún detalle tanto los peligros físicos, los peligros a la salud, los asfixiantes simples, el polvo combustible, el gas pirofórico y otros peligros no clasificados de los químicos con los que se trabaja. Y tuve que leer esa oración. El solo mencionar plan escrito de HAZCOM es suficiente para que muchos negocios pequeños quieran darse por vencidos, pero no lo hagan solos. Tanto Labor Industrias como nicasafety.com tienen planes de HAZCOM escritos que pueden usar en su compañía. Déjeme explicarle lo que debe estar en el plan escrito de HAZCOM. Primero, ponga a alguien de encargado, un administrador del programa. ¿A quién no le encanta un título nuevo? Pídales que descarguen una copia gratis y rellenen los espacios. Segundo, aliste todos los químicos conocidos o presentes en su lugar de trabajo. Tercero, contacte al vendedor donde compró el producto y pídale que le den una hoja de datos de seguridad o una hoja de datos de seguridad de materiales hasta el 2015. Se les exige que le den uno y que cuelguen un letrero indicando eso. Y finalmente, imprima una copia
y guarde una versión digital bajo hojas de datos de seguridad en su computadora. Ahora, la parte de suma importancia es que una vez que tiene la hoja de datos de seguridad, tómese el tiempo para repasarla. Repase los peligros relacionados con usar ese químico o producto. Luego aparte tiempo para repasar eso con sus empleados. Esto se puede llevar a cabo de diferentes maneras, como el programar un entrenamiento especial de HAZCOM o hacerlo en una de sus reuniones semanales de seguridad. Y las partes de las hojas de datos de seguridad que realmente quiere enfatizar son la sección 2, peligros físicos y peligros a la salud. ¿Qué son los peligros a la salud y los peligros físicos relacionados con usar este producto en nuestro lugar de trabajo? También repase la sección 4, medidas de primeros auxilios. ¿Qué pasa si se la traga uno de nuestros empleados? ¿Qué pasa si lo respiramos por accidente? ¿Qué tal si se nos derrama o se nos mete al ojo o lo absorbemos por la piel? Número 6. Derrame o escape accidental. ¿Qué pasa si lo derramamos? ¿Cómo lo limpiaremos? ¿Tendremos otro problema de emergencia si lo limpiamos? Número 7. Manejo y almacenamiento. Quizás muchos de esos productos no se podrán guardar juntos o ni se podrán guardar en nuestro edificio si éste está a cierta temperatura. De esta manera, obtendremos esta información. Y la sección 8, la sección sobre el PPE o el equipo de protección personal. ¿Cómo protegemos a nuestros empleados cuando usen este químico? Nuestro video que trata sobre la hoja de datos de seguridad GHS repasa las 16 secciones de la hoja de datos de seguridad. Además, nuestro video sobre el pictograma GHS repasa los 9 pictogramas en detalle, y sus empleados tienen que ver estos como parte de su entrenamiento de HAZCOM. En el mundo real, sus empleados deben saber cuáles son los síntomas de haberse expuesto demasiado a los químicos que usan al trabajar. Pueden ser, por ejemplo, dolores de cabeza, mareos, náusea, irritación a la piel o a los ojos, o dificultad en respirar. Si usted se vomita, mejor sálgase. Tiene que seguir los procedimientos apropiados. Primero, repase la sección 4, las medidas de primeros auxilios en la hoja de datos de seguridad. Segundo, avise a su administrador de HAZCOM. Y tercero, busque atención médica de emergencia inmediatamente. Así es que otro rasgo importante de sus planes escritos de HAZCOM tiene que ver con la sección sobre el etiquetado de los recipientes. Ahora, no se tiene que hacer nada diferente si las compañías compran productos químicos y los dejan en su recipiente original, pero si transfieren esos químicos a sus propios recipientes, entonces necesitarán poner una etiqueta que esté en cumplimiento con el sistema mundialmente armonizado. Eso se debe a que suceden muchos accidentes, como por ejemplo cuando alguien pone acetona temporalmente en una botella de soda. Luego viene otro empleado y toma de esa botella de soda, lo que resulta en un accidente horrible. Bajo el estándar de antes, uno solo tenía que escribir acetona en la botella, pero bajo el estándar del sistema mundialmente armonizado, necesitará hacer una etiqueta con 6 componentes. Animamos de verdad a los empleadores que vean nuestro video sobre el etiquetado del sistema mundialmente armonizado para que vean con detalle la información que debe estar en esas etiquetas. En muchas ocasiones, varios empleadores trabajan en el mismo sitio de trabajo. Cuando suceda eso, habrá la necesidad de que aparten un tiempo y compartan unos con otros sus planes escritos de HAZCOM, sus hojas de datos de seguridad y los protocolos sobre el etiquetado de recipientes. No importa quién causa el peligro en el lugar de trabajo. Con esos programas, los empleadores tienen la responsabilidad de proteger a los empleados si estos están expuestos a algún peligro de químicos. Los empleadores deben repasar anualmente sus programas de HAZCOM. Necesitan asegurarse que tienen hojas de datos de seguridad actualizadas para los productos que se usan en el trabajo y que sus empleados tengan acceso a esas hojas de datos de seguridad. Deben asegurarse de que están proveyendo a sus empleados el equipo de protección personal apropiado y que estos tengan la oportunidad de dar sus comentarios sobre qué pensaron del programa. Necesitan preguntar a sus empleados: ¿funciona nuestro programa HAZCOM? ¿Saben los peligros de los químicos que usan al trabajar? ¿Saben dónde encontrar las respuestas a las preguntas específicas que tal vez tengan acerca de esos químicos? Estamos entusiasmados porque sabemos que la adición del sistema mundialmente armonizado al estándar HAZCOM de Labor e Industrias resultará en que los lugares de trabajo sean más seguros. Todos tenemos el derecho de saber cuáles son los peligros de los productos químicos que usamos en el trabajo. Por lo tanto, animamos a los empleadores que repasen tanto este video como las hojas de datos de seguridad y los videos sobre el etiquetado de HAZCOM y el pictograma para que se beneficien completamente del programa HAZCOM del sistema mundialmente armonizado.